¿Qué tal, jóvenes? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 2, cuyo título es la inducción matemática. ¿En qué consiste la inducción? Pues la inducción consiste en analizar casos particulares para poder llegar a una conclusión y aplicarlo al caso general. Para poder tener una certeza al 100%, lo que debemos de hacer es analizar como mínimo 3 casos, tal como podemos apreciar por aquí en el cuadro. Veamos esto ahora en un ejemplo práctico. El problema número 1 nos dice calcular la suma de las cifras del resultado de S. ¿Y quién es S? Podemos observar por acá que es un número conformado por cifras unos, son un total de 20 cifras y todas están elevadas al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar 3 casos que guarden la característica que tiene la pregunta. En este caso, como todo el número está conformado por cifras 1, entonces nuestro primer análisis tiene que ser una muestra pequeña donde esté conformado justamente con 2 cifras 1. Entonces tenemos 11 al cuadrado. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 11 al cuadrado sabemos muy bien que es igual a 121. Pero nosotros lo que deseamos no es el resultado, ¿cierto?, de esta potenciación. Lo que nosotros necesitamos es la suma de las cifras. Entonces, si sumamos las cifras, observamos por acá que nos da como resultado final 4, ¿cierto? Nos da 4. Primero vamos a analizar cada uno de los 3 casos y luego vamos a llegar a una conclusión, ¿de acuerdo? En el caso número 2, observamos que es 111 al cuadrado. ¿Y cuánto es 111 al cuadrado? Es fácil de resolver, mira, tú cuentas las cifras, 1, 2, 3, y colocas por acá de manera creciente, 1, 2, 3, y luego decreces, mira, 2, 1. Entonces, esto es 111 al cuadrado. 12.321, pero yo quiero la suma de las cifras. Sumamos entonces, acá tienes 3, 6 y 3, y después acá 9. Perfecto. Entonces, como la misma idea, ¿cómo será entonces para desarrollar 1111 elevado al cuadrado? Cuentas tus cifras, 1, 1, 2, 3, 4, entonces por acá debe ser 1, 2, 3, 4, y comienzo a decrecer, 3, 2, 1. Perfecto. Pero lo que nosotros deseamos obtener es la suma de las cifras, ¿cierto? Decimos entonces 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4. ¿Cuánto tenemos por acá? 10, 13, 15, 16. ¿Estamos? 16. Ahora, como podemos observar en la suma de las cifras, el resultado final hemos obtenido 4, hemos obtenido 9 y hemos obtenido 16. Lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar con las muestras. Si tú observaste por acá, yo tomé 2 cifras 1 y obtuve como resultado 4. Entonces yo tengo que relacionar justamente esa cantidad de cifras. Si yo tomé 2 cifras, puedo colocar por acá que analicé 2 cifras, ¿no es cierto? Pero yo quiero obtener como resultado 4. Entonces, ¿qué cosa podría hacer por acá? De repente estudiando, podría sumarle 2 para que me dé 4. O también podría elevar al cuadrado, ¿no es cierto?, para que me dé como resultado 4. Entonces, por acá, si yo elevo al cuadrado, resulta, veremos si nos resultan los demás casos. Si eso resulta, quiere decir que esa conclusión es correcta. A ver, veamos por acá. ¿Cuántas cifras hemos analizado por acá? Son 3 cifras, ¿cierto? Son 3 cifras. Entonces, si estas 3 cifras la elevamos al cuadrado, tal como hicimos en el caso anterior, ¿qué vamos a obtener como resultado? Vamos a obtener 9. ¿Está coincidiendo? Claro que sí, está coincidiendo porque también nos salió 9, ¿cierto? Muy bien, por acá, ¿cuántas cifras son? 1, 2, 3, 4. Entonces, si estamos aplicando las conclusiones de los 2 primeros casos, quiere decir que acá también debería de cumplir. Si es así, estamos por un camino correcto. Entonces, acá hay 4, ¿cierto? Entonces decimos por aquí 4 cifras elevadas al cuadrado. ¿Y 4 al cuadrado cuánto es? 16, ¿cierto? Eso significa entonces que esta conclusión es correcta. Si la conclusión aplicada para los 3 casos cumple, quiere decir que para todo el problema también debe de cumplir. ¿Y cuál es esa conclusión? Tomar en consideración la cantidad de cifras, ¿cierto?, y elevarlas al cuadrado. Por lo tanto, en la pregunta, ¿cuántas cifras son? Son 20. Eso significa que la suma total de cifras debe de ser 20 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 20 al cuadrado? 20 al cuadrado es 4. Y ahí está el resultado entonces al ejemplo número 1. Veamos otro caso. Por ejemplo, en la pregunta 2 dice, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra partido? ¿No es cierto? Ahora,
Si tú te das cuenta, ese arreglo tiene una forma triangular, ¿cierto? Tiene una forma triangular. ¿Qué cosa más puedes apreciar en la pregunta? Empieza con una letra, luego siguen dos, luego siguen tres, luego siguen cuatro y así sucesivamente. Y las letras, ¿no es cierto?, son las mismas. Muy bien, entonces tu análisis, tus muestras, tus tres muestras tienen que tener las mismas características que la pregunta. Entonces, para nuestra primera muestra, que debe ser la más pequeña, hemos considerado solamente trabajar con una letra. En este caso, ¿cuál es la letra? P. Para la segunda muestra estamos considerando dos letras. En este caso, la P con la A. Entonces, aquí vamos a leer PA, ¿de acuerdo? Y para la tercera muestra estamos considerando tres letras, en este caso la P, la A y la T. Entonces tendríamos que leer PA, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, observamos que cuando hay una letra, hay una sola forma de leer, una sola manera de leer, ¿cierto? Es una por acá porque solamente una P. Entonces colocamos por acá, una, ¿de acuerdo? Para cuando utilizamos dos letras vamos a leer la palabra PA, ¿sí o no? ¿Cuántas formas de leer PA hay acá? Uno, dos. Entonces por acá colocamos. Son dos formas de leer la palabra PA. Cuando son tres letras, vamos a utilizar la letra P, A, T, que juntándolas diría PAC. Entonces, ¿cuántas formas de leer PAC hay acá? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro formas de leer la palabra PAC. Para poder desarrollar este tipo de problema es muy sencillo. Lo único que vas a hacer es lo siguiente, mira, lo único que vas a hacer es lo siguiente. En cada caso vas a colocar tú como base al número 2, ¿de acuerdo? Número 2, por acá, número 2 y por acá el número 2. Ahora, ¿con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con la cantidad de letras que estoy analizando. Aquí analizo una, aquí analizo dos y aquí analizo tres letras. ¿Perfecto? Esa letra que yo estoy analizando, esa cantidad de letras que estoy analizando, va a servir a mí de exponente. Entonces, acá es 1, ¿cierto? Coloco por acá. ¿Cuántas letras hay acá? 2. Entonces el exponente de acá debe ser 2. ¿Cuántas letras hay acá? 3. Entonces el exponente debe de ser 3. Pero ahora tú dirás, 2 a la 1 no es 1. 2 al cuadrado no es 2. Entonces tenemos que hacer un artificio más por acá. Ahora, ¿cuál será ese artificio? Fácil y sencillo. Mira, si nosotros cogemos por acá y le restamos la unidad a ese exponente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Mira, ¿en qué se convertiría? ¿Acaso esto no se convertiría en 2 a la 0? Claro que sí. Esto sería 2 a la 0. ¿Y 2 a la 0 es 1 o no? Sí, porque todo número elevado a la 0 es 1. Perfecto. ¿Acá con qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando con 2 a la 1. ¿Y cuánto es 2 a la 1? 2 a la 1 justamente 2. Finalmente, por acá, ¿qué tenemos? 2, ¿cierto? A la 3 menos 1, 2. Ahí está, 2. ¿Y cuánto es 2 a la 2? ¿Acaso no es 4? Sí, 2 a la 2 es 4. Que es justamente la cantidad de formas de leer la palabra PAC utilizando 3 letras. Entonces, en conclusión, para poder terminar las diferentes maneras de poder leer la palabra patito, lo único que debemos de hacer es contar la cantidad de letras que conforma esa palabra. Entonces, por acá, ¿cuántas letras conforman la palabra patito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 letras. Eso significa que yo debo de colocar por acá, ¿cierto? Debo colocar por acá 2 y colocar como exponente la cantidad de letras de la palabra patito. Entonces sería 2 a la 6. Pero hay que hacerle algo más. Dice que tienes que quitarle 1. Entonces el resto por acá, 1. ¿De cuánto estamos hablando? De 2 a la 5. ¿Y cuánto es 2 a la 5? 2 a la 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32. Eso significa que hay 32 maneras diferentes de poder leer la palabra patito. ¿De acuerdo? De acorde a ese arreglo. Muy bien, veamos un tercer caso. Dice, ¿cuántas esferas hay en el siguiente arreglo? Muy bien, también observamos que la ubicación de cada una de las esferitas, al conformar toda la figura, tiene una forma triangular, ¿cierto? ¿Qué más podemos apreciar? Mira, a ver. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. O sea, son consecutivas las esferitas en cantidad, en número. ¿Perfecto? En la base, ¿hasta cuántas esferitas hay? Hay hasta 70 esferitas. Entonces, si nos ponemos a contar uno por uno, nos vamos a demorar un montón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer?
lo que vamos a hacer justamente es aplicar la inducción. Tenemos una, dos, tres muestras. La primera muestra, algo sencillo y fácil. ¿Cuántas esferitas puedes observar por acá? Solamente una. En el segundo caso, ¿cuántas esferitas hay? Uno, dos, tres. Hay tres esferitas. ¿De acuerdo? En el tercer caso, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferitas. Muy bien. Ya sabemos cuántas esferitas hay en cada caso. Lo que nos faltaría a nosotros es analizar en base a los números ubicados en la base, analizar para llegar a una conclusión que nos permita determinar sin tener que contar todo este arreglo uno por uno y saber cuántas esferitas hay. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando este es 1, este es 1. Acá tenemos 1, 2. Si yo sumo 1 más 2, me da 3. Acá tengo 1, 2, 3. 1 más 2, 3 más 3, 6. Como puedes observar, si nosotros sumamos los números que están ubicados en la base, nos da como resultado el total de esferas, ¿cierto? Entonces, eso significa que si yo sumo 1 más 2 más 3 hasta el 70, me debe de dar como resultado el total de esferitas. ¿De acuerdo? Pero es hasta 70. ¿Me podría contar así 1 más 2 más 3 hasta el 70? No hay ninguna necesidad, ¿no es cierto? Por eso el tema se llama inducción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira qué pasa si yo, por ejemplo, tomo a este número y lo multiplico por su consecutivo y lo divido entre 2. ¿Acaso no me da 1 como resultado? Claro que sí. Justamente es la aplicación de las series, la suma de los números naturales consecutivos, el cual te dice que debes considerar al último número, multiplicarlo por el que le sigue y dividirlo entre 2. Y esa serie justamente resulta después de un análisis que se hizo en el tema de la inducción. Entonces, por acá, ¿cuál es el último número? Es el 2. Eso significa que si yo multiplico 2 por su consecutivo y lo divido entre 2, me tiene que dar 3. Igualmente, el último es 3. Si yo lo multiplico por su consecutivo, que es 4, y lo divido entre 2, también me da en este caso 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero saber cuántas esferitas hay en total en este arreglo, simplemente basta con conocer el último número que está ubicado en la base, que en este caso es 70. Entonces tú dices 70 por 71, todo esto sobre 2. Eso me determinará la cantidad total de esferitas en ese arreglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Podemos simplificar, ¿cierto? Sacamos por acá mitad, nos da 1, la mitad por acá sería 35. Quiere decir que para poder nosotros encontrar el resultado del total de esferitas, deberíamos de multiplicar 35 por 71, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 35 por 71? Muy bien, lo vamos a operar en estos momentos por acá. Decimos 1 por 5, 5, 1 por 3, 3, 7 por 5, 35 y 3, 38. Estamos llevando 3, 7 por 3, 21 y 3, 24. Estamos hablando de un total de 2.485 esferitas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos podido observar que es un tema sumamente sencillo. No hay nada de complicación. Lo único que tenemos que hacer es analizar casos. Cual fuese el problema, tú lo que tienes que hacer es analizar un primer caso, un segundo caso y un tercer caso. Cada uno de esos casos tiene que guardar una misma relación con la pregunta general. La conclusión que llegues a la primera, a la segunda y la tercera será aplicable a la pregunta general. Y de esa manera encontrarás tu resultado. Muy bien, para que pongas en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, te solicito que cojas tu libro y desarrolles los ejercicios 1, 3, 5 y 7 de la página 21. Tú sabes que la práctica hace al maestro. Entonces, hasta aquí estamos con el tema de la inducción matemática.